Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra de Dios. Estamos pues realizando una serie que se llama ¿Cómo obtener una vida llena de bendiciones? Y para eso estamos pues yendo a la fuente, que es la palabra de Dios. Dios es su palabra y su palabra es Dios mismo. Y Él es el autor de nuestra existencia y por lo tanto Él en su palabra ha dejado el manual acerca de cómo usted y yo debemos vivir y poder disfrutar en esta vida de esa añadiduría de bendición que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Estamos viendo de que todo lo primero, toda la primicia, los primeros frutos, los diezmos, las ofrendas, le pertenecen a Dios y es consagrado para Dios. Y por lo tanto, lo consagrado es apartado, lo consagrado es separado, lo consagrado le pertenece al Señor, ¿no? Y hemos visto de que es preferible vivir con el 90% de nuestras utilidades siendo bendecidas por Dios que vivir con el 100% y que éstas sean maldecidas, producto pues de la desobediencia de no honrar a Dios a través de nuestros diezmos. Entonces queremos pues que usted pueda enseñar este principio a sus hijos para que ellos puedan tener largura de años y también ellos puedan tener la seguridad de que todo les va a ir bien. Entonces los padres tenemos la responsabilidad de entrenar, enseñar estos principios que son inalterables, sí, que empezaron en el Antiguo Testamento, que se prolongaron en el Nuevo Testamento y que hoy, después de 2000 años que han pasado, seguimos poniéndolos en práctica y podemos decir que esto es una realidad. Aquellos que practicamos lo que Dios dice en su palabra, podemos asegurar y decir que Dios es fiel y que Dios cumple su palabra en todo tiempo. Así que preparémonos para que nosotros podamos dar respuestas a toda interrogante cuando nuestra futura generación dice: ¿y papá, por qué estamos dándole al Señor esto? Y usted pueda decirle por qué es un estatuto que Dios ha establecido en su palabra y que trae bendición para su vida. Entonces, otro principio que vamos a poder aprender el día de hoy, que dar el diezmo es un asunto de vida y no es un asunto de la ley. Como muchas personas piensan, no, eso solamente estuvo en la ley, en el Antiguo Testamento. No, dar el diezmo es un asunto que trae bienestar a nuestra vida y a toda nuestra descendencia, ¿no? Entonces, nosotros no damos el diezmo porque es parte de la ley del Antiguo Testamento. Lo entregamos porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra familia, parte de lo que nosotros creemos en lo que Dios establecía en su palabra, que nos asegura que disfrutaremos de esa bendición que Él nos ha asegurado en su palabra. Otro de los principios que usted va a aprender hoy es que usted no es dueño de lo que usted tiene. Así que si usted piensa que es dueño de su casa, dueño de su familia, dueño de su empresa, permítame decirle que usted no es dueño de eso. Usted es un administrador de todo aquello que Dios le ha permitido poseer para que usted pueda, como dice la misma palabra, administrarlo correctamente. Porque dice la Escritura que un día usted y yo tendremos que rendir cuenta de nuestra administración. Entonces, hay administradores que son productivos y que pues van a poder hacer crecer lo que se le entrega, como hay administradores que salen desaprobados, que no pueden ejercer una buena administración. Así que somos administradores, no dueños. Entonces, cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, Adán y Eva, lo puso para que administrara, cuidara lo que a Dios le pertenecía. No le pertenecía al hombre por si acaso. Y vuelvo a repetir, la tierra, la creación, no es para que el hombre pues se adueñe de ella, sino es para que el hombre administre lo que a Dios le pertenece. Y entonces Adán y Eva tenían que administrar dentro de ese jardín precioso que Dios había creado para ellos. Y entonces les dio libertad de que ellos podían comer de casi todo, el 99.9% de todos los árboles que existían en el jardín del Edén. Ellos podían pues alimentarse de ellos, pero Dios les dijo que solamente había uno del cual ellos no podían tomar del fruto y comerlo. Entonces, ¿cómo funciona el tema de un administrador? El tema del administrador en la vida de Adán era no tocar lo que Dios le había dicho que no toque. Y todo lo demás era para que él lo cuidara.
Entendamos que ser administrador fieles es un asunto de vida y bendición o es un asunto de maldición. Cuando Adán decide ya no ser un administrador, sino querer comportarse como el dueño de la creación, ¿qué hace? Va y toma lo que le fue a él prohibido. Lo que Dios le dijo, no toques, el hombre decidió tocarlo y comer de ese momento. Y cuando esto ocurre, él simplemente demuestra que su administración falló. No sirvió. Entonces Dios a usted y a mí nos ha dado hoy la responsabilidad de ser administradores sobre nuestras vidas. Debemos de reconocer que a Dios le pertenece todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestras posesiones, el lugar donde estamos, el trabajo, nuestras relaciones, todo le pertenece a Dios. Y Él es quien nos da todas las cosas, dice, en abundancia su palabra, para que podamos disfrutarla. Pero Él nos ha pedido una sola cosa, que no toquemos lo que Él ha llamado consagrado o reservado. Que le demos al Señor los primeros frutos, los diezmos y las ofrendas. El diezmo y los primeros frutos son de Dios, dice el Señor. Y entonces demostramos nuestra fiel administración a Dios cuando damos cuenta que somos administradores y no dueños, cuando le damos al Señor lo que a Él le pertenece. Mi esposa, con la cual comparto la vida, es hija de Dios. Y por lo tanto yo tengo que cuidar a la hija de Dios. Porque va a llegar un día que yo voy a rendirle cuentas a Dios. Los hijos que Dios me ha permitido tener, las hijas que Dios me ha permitido tener, aunque han nacido en nuestro lecho familiar, son las hijas de Dios. Y nosotros somos administradores por los cuales algún día rendiremos cuenta delante de Dios acerca de la forma como las hemos educado, la educación que ellas han recibido, el destino que ellas van a trazarse en la vida. Somos administradores, no somos dueños. Tal vez muchas personas no estén de acuerdo con esto que estamos compartiendo el día de hoy. Tal vez digan, no, esa enseñanza no me parece de acuerdo. Y dirán que, bueno, el diezmo es cosa del pasado, es cosa del Antiguo Testamento y de las cosas de la ley. Pero permítame hacerle una pregunta y quiero que usted sea sincero en su respuesta. Si la ley llamaba algo malo en aquel entonces, ¿usted cree que por vivir en la gracia el día de hoy, lo malo se habrá convertido en algo bueno? De una manera más sencilla. Si la ley decía que robar era malo, ahora porque estamos en la gracia, ¿robar será bueno? Si matar era incorrecto bajo la ley, ¿acaso por la gracia puede ser correcto matar el día de hoy? Entonces, por lo tanto, específicamente dar el diezmo era correcto en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, pero ¿es acaso incorrecto ahora, estando bajo la gracia, dejar de darlo? Dios dice en su palabra que Él no cambia y que su palabra no pasará. Jesús nos dijo que Él no vino a abolir la ley, sino Él vino a cumplir la ley. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, cumplió lo que los hombres se rebelan a cumplir, ¿no fue acaso para enseñarnos a obedecer los principios que traen bendición para nuestra vida? ¿Y sabe por qué esto ocurre? Porque hemos creído a las mentiras que el enemigo ha comenzado a bombardearnos. Porque el enemigo no quiere que usted prospere, el enemigo no quiere que usted viva bien, el enemigo no quiere que sus descendencias se levanten en bendición, por lo contrario, él quiere destruirlos. Y él ha lanzado mentiras que han venido a traer confusión, mentiras que lo quieren alejar de usted del plan de Dios y del diseño de la bendición que Dios trae para su vida. Recuerde, el enemigo no quiere que usted disfrute de una vida llena de bendición.
Ahora preste atención a la siguiente declaración que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estamos llamados a aprobar la prueba de parte de Dios. Quiero que se dé cuenta lo que esta escritura nos está diciendo. No dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Dice la palabra de Dios que su corazón seguirá a las riquezas, y esta es la razón por la cual el dar, el diezmo, representa tal vez la prueba más difícil que todo cristiano tiene que atravesar delante de la presencia de Dios. ¿Sabe usted lo que significa el número 10 en la Biblia? El número 10 representa la palabra prueba. Es por eso que cuando se habla acerca del 10%, se habla acerca de un tiempo de prueba, probar el corazón de usted. Y vamos a ver algunos ejemplos que la palabra de Dios nos ha puesto, pues, para que nosotros podamos ser ilustrados. Las 10 plagas que Dios envió a Egipto. ¿Cuántas veces Dios probó el corazón del faraón para que dejara libre a su pueblo? 10 veces. Los 10 mandamientos. Nos dice que Dios prueba nuestra obediencia a través de sus leyes. ¿Cuántas veces probó Dios a Israel en el desierto? ¿Por cuántos años trabajó Job mientras estuvo al servicio de Labán? ¿Por cuántos años Daniel por cuántos días fue probado Daniel? En el primer capítulo nos narra, todos ellos fueron por 10. En algunos casos 10 años, en otros fueron 10 días. 10 es el número de prueba. Y en el Nuevo Testamento también podemos verlo. Mateo capítulo 25, verso 1. Nos habla acerca de las 10 vírgenes que deben estar listas para recibir al novio. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, cuando habla acerca de la iglesia de Esmirna, dice que Esmirna fue probada 10 días durante fuerte tribulación. Así que cuando se hable acerca del diezmo, representa la máxima prueba que su corazón, como creyente, va a tener que atravesar. Pero también representa el número 10, la única área en toda la palabra de Dios donde Dios nos dice a los cristianos, nos reta y nos confronta a probarlo a Él. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por lo tanto, dar el diezmo es verdaderamente una prueba. La verdad de este pasaje es que nos revela algo que es muy sencillo. Si doy el diezmo, yo soy bendecido. Si no doy el diezmo, soy maldecido. ¿Sabe? Esto es una decisión. Para algunos muy difícil. Para otros es una decisión muy simple. Si doy, soy bendecido. Y si no doy, me alcanza la maldición. Bendición o maldición es la decisión que todo hombre, toda mujer debe tomar. Pero para eso Dios nos dice a nosotros en Malaquías 3:10, pruébame. ¿Tienes alguna incertidumbre? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún recelo? Bueno, el Dios del cielo te dice, pruébame. Pruébame en este asunto. En otras palabras te está diciendo, pruébame en esto. A ver, te reto a que pongas en práctica mi palabra. Te reto a que pongas en práctica mi fidelidad. Te reto a que me conozcas como el Jehová Jireh, el Dios proveedor para tu vida. Por lo tanto, comience usted a honrar diligentemente al Señor con los primeros frutos, con sus diezmos, con sus ofrendas, y vea lo que pasa. Le aseguro que usted no va a perder. Le aseguro que usted va a ganar y va a disfrutar.
Pero tiene que ser usted venir delante del Señor creyendo, desarrollando la fe, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, como creyente, si desobedecemos a la palabra de Dios, todavía podemos experimentar los efectos de la maldición. Usted puede decir, yo recibí a Jesús, ya eso es más que suficiente. Y claro, usted puede ser salvo, pero usted no puede disfrutar de toda la vida de bendición que Dios quiere darle. Porque usted solamente está honrando en una parte de la palabra de Dios. Si estamos violando voluntariamente los principios de Dios, acerca de los primeros frutos, acerca de lo que Dios manda en su palabra, lógicamente que nuestras finanzas caerán en el área de la maldición. Porque yo lo digo, no, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Saben una excusa muy común que las personas hoy en día pueden dar y decir por qué nos dan, por qué nos diezman? Es porque yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Ahora permítanme decirle que si usted está bajo la gracia, quiero que por favor preste mucha atención. Porque vamos a poder descubrir algo que es muy maravilloso para aquellos que vivimos en la gracia. Y aquello que nos sostenemos en nuestra declaración que estamos en la gracia. La justicia de la gracia siempre va a exceder la justicia de la ley. Vuelvo a repetir. La justicia de la gracia siempre va a exceder. Quiere decir que es mayor que la justicia de la ley. Entonces es la esencia de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice al vivir bajo la gracia. Mateo 5:17, presten mucha atención. Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni tilde pasará de la ley. Miren la declaración de Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro buen pastor. Nos está diciendo, Jesús se refiere que el estándar que ahora en la gracia Jesús nos ofrece es un estándar que es superior al que la ley establecía en la vida del hombre. Por ejemplo, presten mucha atención. La ley dice, no matarás. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13. Es uno de los mandamientos. Ahora, eso es lo que dice la ley. Ahora miren lo que dice Jesucristo en el tiempo de la gracia. Usted que está en la gracia. Jesús dijo en Mateo 5:22, ni siquiera te enojes con tu hermano. Ni siquiera tengas un pensamiento, porque si no serías un homicida. Mientras la ley prohibía no matar, el Señor Jesús te dice que ahora que vives en la gracia, no te atrevas ni siquiera a tener un pensamiento de agresión contra tu hermano. Otro ejemplo. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 14, uno de los mandamientos, no cometerás adulterio. Ahora escucha lo que Jesús te dice en la gracia, que excede a lo que la ley dice. Mateo 5:28. Jesús dice, ni siquiera veas a una mujer de manera lujuriosa. Por lo tanto, recuerda, la gracia siempre va a brindar un estándar más alto que lo que la ley dice. Entonces, si usted me dice que está viviendo bajo la gracia y usted no da el diezmo porque le parece a usted que eso es parte del pasado, entonces usted que está en la gracia, usted debería darle a Dios mucho más de lo que es el diezmo. Porque el estándar de Dios te lleva a la excelencia. Eso quiere decir que usted no va a dar el 10%. Debería dar el 20, el 30, el 40, el 50%. Porque siempre la gracia será mayor que la ley. Pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Si yo no quería dar el 10 porque me parecía mucho, ahora voy a dar que el 20, el 30. Bueno, usted no dice que está en la gracia.
el principio de los diezmos, hermano, no es algo que empieza con la ley. Algunos piensan, no, es que Dios lo estableció para su pueblo con la ley. No. Si leemos la palabra de Dios y retrocedemos del Éxodo al libro de Génesis, vamos a encontrar que 430 años antes de que Dios se estableciera un pueblo, una nación, antes de que Dios diera los mandamientos, aconteció algo que era muy importante, dice, y que está registrado en el libro de Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Cuando el sobrino de Abraham es tomado prisionero, Abraham toma a sus sirvientes y sale detrás del rey y lo liberta y recupera todas las posesiones. Y cuando él está regresando a su tierra, sale en encuentro de él el rey Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el cual bendice a Abraham. Y la Escritura dice que Abraham le entregó el diezmo de todo. Así que no me diga que el diezmo es cosa de la ley. Melquisedec, algunos estudiosos dicen, es el rey de justicia y el rey de paz, que son los mismos títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 5, versos del 9 al 10, dice, sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y en el libro de Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 3, también hace la declaración. De acuerdo a esta escritura, Jesús es quien recibe los diezmos en el cielo. Quiere decir, y quiero que preste atención a esto, cuando usted viene y presenta sus diezmos en la iglesia local, en lo natural, en lo espiritual ocurre lo siguiente, hay un acto que es real. Es como si usted mismo le entregara en las manos de Jesús su diezmo. Porque Él es quien bendice. Él es quien desata la bendición sobre su vida. ¿Se imagina qué privilegio, qué cosa santa el dar el diezmos en la mano de nuestro Señor Jesucristo? Claro, usted dirá, no, es que no, ese es el hombre. Usted está mirando al hombre. Y el problema es eso. Que usted no viene a la iglesia por el hombre. Usted viene porque usted lo convocó nuestro Señor. Y usted viene a tener un encuentro no natural, sino sobrenatural. Usted viene a tener un encuentro espiritual con el Señor. Pero cuando uno no diezma, qué pérdida tan terrible resulta para uno mismo. ¿Por qué? Porque no se atreven a dar un paso de fe y por lo tanto ellos no pueden entregarle a Jesús lo que le pertenece. Por lo tanto, el principio del diezmo es algo no de la ley, sino es un tema de corazón. Vamos a ver ahora 400 años atrás, también Job, el descendiente de Abraham, el nieto de Abraham, tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Y él en un momento de cansancio coge una piedra para descansar y tiene un sueño. Y en este sueño vio que una escalera se conectaba con el cielo y la tierra. Y este encuentro en ese sueño cambió su vida y mudó su corazón. Y cuando él se levantó, dijo la siguiente declaración. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Vuelvo a repetir, no era ni siquiera el tiempo de la ley. Era el tiempo de la revelación de Dios sobre la vida de sus hijos. Y ese tiempo no ha cambiado, sigue siendo el mismo tiempo de usted. Es el tiempo de la revelación de Dios, de la revelación de las promesas de Dios, para que usted pueda alcanzar lo que Dios le quiere entregar a usted. La promesa de Jacob de entregar el diezmo al Señor surge de un corazón agradecido, porque vio en lo espiritual lo que Dios iba a hacer en lo natural en su vida.
Y este es el énfasis que usted tiene que poner. El verdadero diezmo viene del corazón y no de una mente legalista. Esto ocurrió hace más de 400 años antes de la ley. Así que no es un asunto de ley, no es un asunto de gracia, es un asunto de haber tenido un encuentro con Dios y su palabra. Es un asunto que uno experimenta cuando descubre el favor, la misericordia, la dulzura, la protección, la bendición que viene de parte de Dios hacia nuestra vida. Y uno con un corazón agradecido viene delante de Dios a darle lo que a Él le pertenece. Por eso que diezmar es un asunto de vida y no de ley. Levítico 27:30 dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Para Dios el diezmo es algo sagrado. Esto significa reservado, separado para el Señor. Y lo más importante, una vez que usted lo ha separado, usted lo tiene que apartar. No lo puede tener en casa, porque si usted lo tiene rápidamente en casa, van a venir las circunstancias, la falta de fe, va a mirar lo natural y fácilmente usted va a tocar lo que fue consagrado y va a traer maldición sobre su vida. Por eso es que usted tiene que sacar rápidamente lo que a Dios le pertenece y presentárselo al Señor. Cuando usted ha entendido que esto es algo esencial, usted no va a querer tenerlo en casa, rápidamente va a querer entregarlo, dice. Y escuchen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo para ir cerrando ya esta parte de la enseñanza. Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y entonces Jesús está avalando, está diciendo que eso es necesario hacer sin apartarse de la justicia de Dios. Por lo tanto, Jesús está diciendo: sí, den el diezmo, sí, participen en este principio de bendición, pero no abandonen la justicia y la misericordia de Dios. Un ejemplo, y quiero terminar ya esta enseñanza en esta parte, y tómenlo por favor. Hay mucho que hablar. Hay mucho que poder enseñar acerca de estos principios que traerán mucha bendición a su vida. La Escritura nos dice en el libro de Crónicas, capítulo 30, verso 10, que desde que el pueblo comenzó a dar el diezmo, Dios comenzó a bendecirlos, dice, aún más. 31:10 de Segunda Crónica nos dice: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido, dice, suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que nos ha sobrado. Mientras yo doy a Dios, Dios nos da mayor bendición. Mayor será la abundancia de bienes que habrán en su casa por consecuencia de que usted honra la casa del Señor. Así que obedezcamos a la palabra de Dios y vivamos una vida llena de bendición. Lo que este pasaje nos ha querido ilustrar el día de hoy es que Dios desea darnos hasta que sobreabunde, para que usted pueda ser una persona que pueda participar en bendecir a otros. Cuando el pueblo de Dios da lo que a Dios le pertenece, entonces el poder de Dios se desata en las bendiciones. Y los beneficios que el pueblo de Dios comienza a experimentar hace que haya a más que suficiente para poder alcanzar a aquellos que aún no conocen a Dios,
pero que en el corazón de Dios también quiere el Señor que sean más que bendecidos y tengan también ellos una vida de bendición. Honramos su vida. Bendecimos a la Misión Cristiana en nuestra casa, porque sabemos que estos principios están cayendo en buena tierra y que usted experimentará esa vida llena de bendición que viene de parte del Señor para usted. Dios lo bendiga.